Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a iniciar la semana con la presencia de Alejandro Pascuas, gerente de la compañía CiviCivi. Hay un conflicto que tiene que ver con lo cotidiano, con el transporte urbano de pasajeros, pero en rigor de verdad lo convoqué para que intentemos pensar sobre cuál es la cuestión de fondo que tiene que ver con el transporte. Si una nación tiene que tener un servicio de transporte que funcione, definitivamente. Y le vamos a preguntar si estamos cerca o lejos de eso, ¿sí? En un minuto voy a estar con Alejandro. Y mientras tanto, un tercio de los cargos que se ocupan en el Estado pertenecen a las familias vinculadas al poder. En el Ejecutivo hoy lo único que funciona son las actividades vinculadas a los hijos del gobernador. Cannabis y cine, con los gastos que esto naturalmente implica en medio de una pandemia. Eh, de manera que antes era pan y circo, para que usted no entienda. Ahora es lo mismo, pero más sofisticado. Es cannabis y cine. Si miramos el Congreso Nacional, tenemos tres senadores y un hijo de. Tenemos 6 diputados y 2 hijos de. Si nos corremos a la justicia, tenemos como presidente de la Corte al hermano de. Ni hablemos de las derivaciones, en donde aparecen los testaferros o miembros del staff sin lazos directos de sangre. De manera que estamos hablando de una fenomenal constelación que ha colonizado el Estado. Así el proceso de recambio, me parece a mí, que requiere la política que estamos esperando y que estamos exigiendo, con semejante estructura familiar y de vínculos de permanencia, esto es inviable. ¿Se da cuenta? Estamos claros entonces que la estructura del Estado se compone por un tercio de parientes y 2 tercios de amigos y de testaferros. Aquí el cupo está cubierto siempre. Está cubierto para mí, está cubierto para usted. Siempre está cubierto el cupo. Y esto naturalmente produce un desaliento natural de todos aquellos que quieren formar parte de la estructura, pero con mérito. Pero con mérito. Desde el Estado se combate la toma ilegal de tierras. Usted lo sabe mejor que yo. ¿Sí? Ahora, simultáneamente, ese Estado que prohíbe la toma de tierras está tomado por familias o por el nepotismo más las redes familiares de la monarquía. ¿Se da cuenta? Estas redes familiares se conforman con una finalidad, repartirse cargos precisamente, entre familiares para ayudarse económicamente, mientras usted, el vecino de la vuelta de su casa, con mérito o sin mérito, están condenados a recibir el IFE. De manera que el déficit meritocrático que se ve en el estado de Jujuy tiene que ver con las limitaciones de su arquitectura institucional y su organización administrativa, más el nepotismo y las redes familiares que lo componen. Estos dos factores se retroalimentan. El nepotismo, además, origina una grieta. ¿Vio? Hay grieta en todos lados. Bueno, el nepotismo genera una grieta, ya que los trabajadores dividen su lealtad y esfuerzo entre la institución a la cual prestan servicios y la gente o la familia que lo puso ahí. No hay profesionalismo ni neutralidad en estas condiciones. Es decir, que el Estado se maneja con la lógica de los inexpertos y con la lógica de los deudores de favores eternos. Cuando las lealtades van en sentidos opuestos, afectan la objetividad y la neutralidad de ese funcionario en su rendición de cuentas, que es imprescindible. Me parece a mí que este es uno de los motivos, habrá otros seguramente, del fracaso del Estado en todos sus planos. Si esto no se modifica,
no hay ninguna posibilidad de renovación de la clase dirigente en esta provincia. Punto. Alejandro Pascuas está esperándonos. ¿Cómo te va, Ale? Gracias por estar ahí. Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, te hago una pregunta de actualidad primero y después vamos a la cuestión de fondo. Ok. No se termina de resolver el problema del transporte urbano, ¿no? Específicamente en algunas empresas, ¿no es cierto? ¿Esto lo estás viendo con preocupación? Sí, sí, por supuesto. No solamente aquí en la ciudad de San Salvador de Jujuy, sino que en gran parte de todas las ciudades del interior del país. Esto se debe básicamente a que los recursos que deben de venir del Estado Nacional en materia de subsidios no están llegando en tiempo y forma. Tampoco se hizo lugar la ampliación del presupuesto nacional en esos 10.500 millones de pesos que se ampliaron, no se hizo lugar al reclamo de las empresas al interior de una compensación adicional por la caída de recaudación por la pandemia. Entonces estamos hablando de los mismos recursos que venían con anterioridad a la pandemia, que ya eran escasos. Bueno, estamos aguardando la comunicación con Alejandro Pascuas, que es el gerente de la empresa CBCB. Estamos abordando el tema del transporte. Hay un problema. No alcanzaban. Si Y, usted, a ver, vamos, director, ¿estamos ahí? A ver. Ale, hola, te Alex, te escucho. escucho. Sí, sí. Bueno, no sé, la verdad que se me cortó, no sé hasta dónde llegamos. Bueno, estabas haciendo un repaso de cuál es la actual situación como consecuencia de la falta de recursos del sistema de transporte urbano de pasajeros. Bien, bueno, como te estaba contando, a la escasez de recursos, digamos, porque ya estaban midiendo recursos que eran insuficientes, se le sumó el retraso en la percepción de los mismos, ¿verdad? Se demoró mucho en la readecuación del nuevo presupuesto nacional. A partir de ahí hubo que generar una nueva resolución que pudiera permitir la distribución de estos fondos, y estos fondos, que te vuelvo a repetir, son escasos y que no contemplan una mejora con respecto a la caída de la recaudación, están viniendo atrasados, ¿verdad? Se van percibiendo, para que te des una idea, 6 cuotas en lo que va del año y estamos en el mes número 9. Por lo tanto hay en este momento ya 3 cuotas vencidas. Bueno, de acuerdo, Alejandro. ¿Podemos abordar la cuestión de fondo? ¿Cuándo esta nación va a tener un sistema de transporte que realmente funcione como corresponde? Eficientemente, que tenga el financiamiento que haga falta. ¿Es posible llegar a esto o estamos muy lejos de esto? No, es posible, es una cuestión de financiamiento del sistema. Lo que debemos entender que el propósito de los mal denominados subsidios, que en realidad son compensaciones tarifarias, es justamente esto: permitir que el costo del boleto de transporte urbano de pasajeros sea accesible para la población, ¿verdad? Ahora, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, los recursos que invierte el Estado Nacional en área metropolitana de Buenos Aires mensualmente alcanzan a los 9.380 millones de pesos por mes, mientras que para el resto del interior del país, todas las provincias no incluidas del AMBA, estos aportes son, incluidos los aportes provinciales, o sea, nación más provincia, 2.500 millones. Fíjate que estamos hablando casi de están triplicando los aportes que reciban las empresas del AMBA. Claramente, por eso que en el AMBA hay un sistema eficiente, no sé si es eficaz, pero por lo menos eficiente, y que no tiene ningún tipo de problema en el pago de los salarios. Entiendo. Alejandro, vamos concretamente al tema del sistema de transporte de larga distancia, que es un tema realmente muy complicado. Hay muchos argentinos que necesitan desplazarse de una provincia a la otra, el sistema está quieto. ¿Vos creés que lo que está pensando el ministro Meoni realmente es viable, digamos, como vuelta a la normalidad del sistema? Bueno, la verdad que hay muy pocas precisiones al respecto. Se estuvo hablando de iniciar nuevamente los servicios de punta a punta, lo que sería de una localidad a la otra sin intermedia, lo que claramente esto va en desmedro de lo que
significa el transporte interurbano de pasajeros en el interior, porque justamente la característica principal es la unión de todas las ciudades que hay dentro del territorio nacional. Si nos obligan a trabajar solamente de una localidad, por ejemplo, puede ser de Jujuy hasta Retiro, sin poder parar en ninguna intermedia a cargar pasajeros, el sentido del transporte se pierde y aparte los costos serían elevadísimos y hay que ver quién los cubre, porque si te obligan adicionalmente a tener un 50% de la carga, o lo que se viene hablando, digamos, ¿quién va a pagar esa diferencia? Es imposible pensar que nosotros le podamos llegar a cobrar al pasajero un 50% más del costo del boleto, que ya es elevado. Ahora, Alejandro, esto el ministro lo define como un sistema de punta a punta, se llama, eliminando lo que tradicionalmente, por ejemplo, nosotros decimos en Córdoba, el transporte lechero. Claro, claro, básicamente, exactamente, que es lo que caracteriza a gran parte de los servicios, digamos, que se prestan en el interior del país, que es la unión de las ciudades, la unión de las comunidades, permitirle a la gente viajar de una ciudad a la otra para comerciar. Si no nos permiten hacer esto, básicamente el sistema es inviable, absolutamente inviable. Está muy bien. Bueno, pero digo, en principio no habría otra alternativa. La discusión está entonces, ¿quién financia esto? Sí, o sea, nosotros creemos desde las empresas que se puede, utilizando la trazabilidad que poseen las empresas hoy, saber a dónde sube un pasajero y a dónde se baja, perfectamente se pudiera trasladar pasajeros de una ciudad a la otra. Bueno, el tema es cómo nos ponemos de acuerdo en este contexto de pandemia entre los distintos gobernadores de las provincias. Vos fijate que no solamente tenemos el tema de las provincias, muchas veces adentro de una misma provincia hay municipalidades que tienen su propio protocolo. Y ordenar todo eso es bien complejo, y si no hay una directriz clara, firme y segura desde el Estado Nacional, obviamente que las empresas quedamos totalmente desamparadas porque no podemos trabajar sin tener un mínimo de previsibilidad de cómo se pueden prestar nuestros servicios. Alejandro, eh, hipotéticamente, si el sistema no funciona, ¿a dónde va a terminar? Es decir, ¿cuál puede ser el desenlace? ¿La Argentina se queda sin transporte? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, hoy el sistema de transporte público de pasajeros, tanto de larga distancia, de media como de urbano, está, como gran parte de los argentinos, en terapia, sin respirador y con muchas posibilidades de no poder subsistir. Esa es la realidad. Creo que es un momento importante para poder sentarse a generar consensos, a dialogar y encontrar la manera de que el tema sanitario y la posibilidad de prestar los servicios puedan ir de la mano. De lo contrario, no solamente la actividad de transporte, sino creo que la gran mayoría de las actividades económicas dentro del país no van a poder soportar esta pandemia. Ahora, de lo que trasciende, Alejandro, respecto de el plan que pondría en marcha a partir del 1 de octubre el ministro, de lo que trasciende, por ejemplo, ¿qué piensa la FATAP? Bueno, recordemos que, bueno, que FATAP, digamos, agrupa a las empresas de corta y de media, ¿verdad? Yo le puedo dar la opinión de CELADI, que es la Cámara de Transporte de Larga Distancia, que es lo último que estuvimos charlando. La verdad que es complejo, estamos con muchas dudas porque, te puedo repetir, esto es una cuestión financiera. Nosotros estamos dispuestos a salir a trabajar, queremos salir a trabajar, nuestra gente quiere salir a trabajar, no quiere estar más encerrada en su casa, pero si te puedo repetir, si nos obligan a prestar un servicio en donde vamos a trabajar de una localidad hasta la otra, sin intermedio, una carga del 50%, alguien tiene que dar una previsibilidad financiera para que ese servicio, digamos, pueda ser costeado. De otra manera, es de imposible prestación. Y eso tiene que ser atendido y hasta el momento no tenemos precisiones de qué se va a hacer al respecto. Alejandro, ¿cuál es el concepto del subsidio? ¿El subsidio qué es? ¿Es un paliativo? Básicamente, ¿Es no, un parche? ¿Qué es? no. El propósito del subsidio, de la creación del subsidio, fue la compensación tarifaria. En el año 2002 se tomó la decisión política, ¿verdad?, de que las tarifas no fueran absorbidas al 100% por el usuario, sino que el Estado iba a absorber
el costo adicional para que la tarifa pudiera ser pagada por los usuarios. No te olvides que en todas partes del mundo, aquí mismo en América Latina, además, Brasil, Chile, Paraguay, este, el boleto vale $1, ¿verdad? Aquí Sí. no vale, en Jujuy no vale ni 20 centavos de dólar. Entonces, alguien tiene que cubrir esa brecha que está faltando. Ese es el concepto del subsidio, digamos, es una compensación a la tarifa, ¿verdad? Para que el usuario tenga acceso a la misma. Lo cual yo no estoy en desacuerdo, ¿verdad? Mientras que los criterios de distribución sean criterios equitativos. Ahora, digamos, que en el gobierno nacional, digamos, se está hablando de federalismo, con esto que ha pasado, con la quita de la participación de la ciudad de Buenos Aires para dársela a la provincia de Buenos Aires, sería, creo que es un momento interesante para hablar de federalismo de verdad en el tema del transporte, para que los usuarios del interior del país y las empresas del interior del país tengan la posibilidad de prestar un servicio de la misma calidad de la que se presta en el AMBA. Pero para eso se necesitan tener recursos. Sin recursos, esto es absolutamente inviable. Y los recursos están. O sea, la inequidad que hay respecto de los recursos que se le dan al interior respecto del AMBA es indignante. Estamos hablando de casi el triple para una empresa y un servicio en el AMBA con respecto a lo que figura en el interior. Alejandro, ¿es posible pensar un sistema que funcione sin subsidio? ¿El mundo cómo funciona? ¿El transporte del mundo está subsidiado también? Sí, está subsidiado en prácticamente todas partes del mundo porque se considera el transporte público un transporte justamente para la clase media, un transporte que utiliza el trabajador para ir a su fábrica, los enfermeros para ir a los hospitales, los chicos para ir a las escuelas. Está subsidiado. Ahora, está subsidiada en mayor o menor medida de acuerdo a las posibilidades que tienen los pasajeros de cubrir parte del precio del boleto. Acá está tan depreciado realmente el bolsillo del usuario que vos te imaginás en Jujuy, por ejemplo, cobrar un boleto 60, 70 pesos. Es una locura. Entonces, lógicamente, al no poder hacer eso, digamos, el Estado tiene que compensar para que el servicio se pueda prestar. Por supuesto que también ocurre, ¿verdad? Que hay que refundar el sistema, hay que repensarlo, hay que innovar y tratar de Bueno, realizar un servicio que sea ahí, eficiente, ¿verdad? ahí me detengo un poquito más. ¿Qué se entiende por repensar el sistema? Desde tu punto de vista. Y ante la escasez de recursos, Alejandro, claramente uno tiene que, cada kilómetro recorrido por unidad, tiene que ser un kilómetro que realmente valga la pena recorrer, que sirva, que sea eficiente, que sea eficaz, que realmente la gente lo necesite, ¿verdad? Hay que pensar seguramente en por ahí recorridos diferentes, en acostumbrar al usuario a que haya en menos cantidad de ómnibus en la calle, pero ordenados de mejor manera. Innovar, pensar de cómo utilizamos los escasos recursos disponibles de manera eficiente y eficaz. Porque si no lo hacemos, claramente el sistema no tiene salida. Ahora, ¿este debate está planteado ya preliminarmente, lo que sea, en algunas conversaciones o no? Son conversaciones preliminares, pero en realidad no solamente en Jujuy, sino en todas partes del interior del país, todas partes de la Argentina. La verdad es que el sistema necesita una reconversión y básicamente nadie está queriendo tomar la posta. Vos fijate que el sistema sube, por ejemplo, que ha venido, que se suponía que iba a ser un sistema que iba a servir para generar indicadores, para generar nuevas propuestas, básicamente se utiliza para castigar, ¿verdad? O sea, para contar kilómetros y descontar plata, pero no se utiliza la información para entender cómo funcionan los sistemas y de qué manera podemos hacer que esos sistemas sean más eficientes. Sin contar que tiene un costo adicional, o sea que con la implementación del sistema, obviamente uno invitó un comensal más a una mesa que ya no tenía comida, ¿verdad? Alejandro, ¿existe algún modelo que funcione en Latinoamérica o en el mundo que sea
digamos, posible ayornarlo a lo que se pretende para la nación argentina? A mí me gusta mucho el de San Pablo. De San Pablo. Eh, sí, con Ajá. sistema de metrobuses, con muchos troncales, y realmente es un sistema muy ordenado y que funciona muy, muy, muy bien. En Europa también funcionan muy bien los sistemas, pero bueno, básicamente también es una cuestión de recursos, digamos, con mayor cantidad de recursos, es fácil. Alejandro, el sistema en la ciudad de Buenos Aires funciona muy bien, ¿no? El Metrobús y demás funcionan muy, muy bien, pero lógicamente, te vuelvo a Ajá. repetir, para que te des una idea, una empresa en el AMBA recibe por cada unidad que tiene 515.000 pesos. Una empresa en el interior del país, contando subsidios nacionales y provinciales, recibe 180.000 pesos. ¿Entendés la diferencia? Sí, claro. Entiendo. Con el triple de recursos, el sistema funciona. Si a una mayor cantidad de recursos nosotros, además, podemos agregarle innovación, eficacia y eficiencia, ¿cómo el sistema no va a tener futuro? Por supuesto que sí. Aparte, yo no me Ahora, imagino, sinceramente, la vida de una ciudad sin transporte público, y no me imagino un país del tamaño que tiene Argentina sin la posibilidad de conectarse entre todas las ciudades a través del transporte público tampoco. entiendo. Ahora, debería también haber una autocrítica respecto de la administración de los recursos, ¿no es cierto? Pero por Independientemente de la supuesto, asimetría que hay sobre la cuestión federal, que el AMBA recibe más que las provincias del interior, que eso está claro, me parece que debería haber también un cambio de los criterios para administrar los recursos, o no, o esto no es así. pero por supuesto, este es un momento único en el que hay que hacer una Ajá. autocrítica muy, muy seria. Usuarios, empresas, los trabajadores en las empresas, el gobierno, para, a través del diálogo, ¿verdad?, generar consensos, nuevas formas de controlar, nuevas formas de trabajar, ¿verdad? Una nueva normalidad que nos permita sacar esto adelante. Obviamente que hay que hacer una crítica constructiva, pensando en avanzar, pensando en ir hacia adelante, pensando en reescribir el futuro. Tenemos que reescribir el futuro. Si no hacemos esto, es imposible pensar que vamos a poder solucionar algo tomando recetas viejas que ya sabemos que son obsoletas y que no nos han llevado absolutamente a nada. Claro, entiendo, ¿no? Y daría como la sensación que la política, yo no sé cómo lo estás viendo vos, yo digo, pero para poner en marcha un país es necesario tener el transporte funcionando correctamente, Pero para poder, claramente, ¿no transporte es de cierto? Pero digo, pasajeros, de ¿vos crees que transporte de la carga. política lo está entendiendo esto o no? Yo creo que gran parte de la política argentina basó esta gestión de la pandemia en intentar llevar por dos caminos diferentes la cuestión sanitaria y la cuestión económica, ¿verdad? Y que claramente está demostrado de que esto no ha llevado a buen puerto y que tenemos que encontrar la manera entre los empresarios, entre la sociedad y entre el gobierno, de generar una carretera donde estas dos cuestiones, la sanitaria y la económica, puedan ir de la mano para poder avanzar. No podemos seguir eh, escondiéndonos del virus por siempre, porque la actividad económica se está destruyendo y un país no puede funcionar, no tiene esperanza si no hay actividad económica. La gente no puede pagar los sueldos, no puede pagar los alquileres, si no se generan impuestos, el Estado permanentemente tiene que emitir para poder cubrir los gastos. No hay manera de seguir trabajando de esta manera. Tenemos que encontrar una nueva normalidad, por supuesto, respetando, siendo muy, muy conscientes de la cuestión sanitaria, pero entendiendo que sin trabajo y sin actividad económica, un país, una provincia, una ciudad no puede funcionar. Eso es mi pensamiento, ¿verdad? Está muy bien. ¿Cómo estás viendo en líneas generales, los países están teniendo problemas para pagar sueldos, digamos, del personal que hace funcionar los sistemas de transporte en sus distintas variedades? ¿Hay problemas de este tipo o el Estado se está haciendo cargo
eficientemente de, bueno, bancar la situación. Bueno, nosotros, por ahí yo estuve leyendo algo de Europa para Sí, entender ver cómo estaban manejando este tema. Y bueno, obviamente que la caja es diferente, ¿verdad? Son sistemas muchísimo más sólidos que el nuestro en cuanto a la cuestión económica. Entonces, básicamente, ellos no están teniendo problemas para pagar los sueldos, ¿verdad? Pero sí están teniendo problemas para poner en funcionamiento el sistema. Están probando, acá no hay una receta, estamos justamente entre todos construyendo esta nueva normalidad y nadie tiene la solución porque esto es nuevo y es nuevo no solamente para nosotros en América Latina, sino que es nuevo en todo el mundo. Eh, lo que yo creo es que, o pretendo, o me gustaría, que nosotros aquí en Argentina, por lo menos, mismo en Jujuy, no esperemos una receta mágica, sino que la intentemos construir, ¿verdad? Creo que tenemos gente capaz de pensar, capaz de innovar, capaz de generar acuerdos. Es cuestión de realmente de sentarnos a la mesa y de empezarnos a escuchar un poquitito, de generar empatía, esta palabra que está tan de moda y que por ahí es tan difícil de llevar adelante, ¿no? Porque todos nos gusta que nos escuchen, pero cuando pretendemos escuchar al otro, que el otro nos plantee cosas, por ahí no nos gusta tanto. Y creo que es un momento de dejar los egoísmos de lado y realmente generar estas empatías para poder llegar a nuevos acuerdos que sean superadores y, como te digo, Alejandro, que nos permitan reescribir el futuro. Si nos quedamos sentando esperando una solución mágica, esa no va a llegar. Te lo aseguro que no va a llegar. está muy bien. Alejandro, una última pregunta. ¿Crees que el ministro va a llegar el 1 de octubre para relanzar el sistema? Sinceramente lo veo complicado, por lo menos en el tema de los micros. Quizá en el tema de los aviones, ¿verdad? Donde el punto a punto, digamos, en la cuestión ya se trabajaba, el avión despega en Aeroparque y aterriza en Jujuy, digamos. La verdad que hoy pensar de que, por ejemplo, en el norte, con lo que está pasando en Salta, lo que está pasando en Tucumán, lo que está pasando en Santiago del Estero y demás, vamos a poder ingresar a las terminales, lo veo complejo. Y la verdad que llegar a un acuerdo para hacerlo punto a punto, sin tener financieramente solucionado el problema, y te diría que es un suicidio empresarial. Alejandro, gracias por esta conversación, ha sido muy amable. No, gracias, Ale, como siempre, a vos por dejarme expresar. Saludos para todos. Gracias, gracias. Muy atento, muy amable. Nos reencontramos mañana. Chao.